El juego del príncipe. Saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat. Capítulo 19. Capitán. Damen había dado 3 pasos fuera de la sala de la torre cuando Weimar lo saludó con la clara intención de entrar a la sala. Aymeric ha vuelto y está vigilado. Los hombres se han calmado. Puedo informar al príncipe y... percibió que se había colocado físicamente en el camino de Weimar. No, nadie entra. Una rabia irracional brotó de su interior. Detrás de él se encontraba la puerta cerrada de los aposentos de la torre, una barrera que llevaba al desastre. Weimar debía saber que era mejor no entrar y empeorar el humor de Laurent. ¿Hay órdenes sobre qué hacer con el prisionero? Tira a Aymeric desde las murallas. Manténlo confinado en sus aposentos. Sí, capitán. Quiero que toda la zona quede aislada. ¿Y Weimar? Sí, capitán. Esta vez quiero que permanezca realmente aislada. No me importa quién esté a punto de ser importunado. Nadie debe entrar aquí. ¿Entendido? Sí, capitán. Weimar hizo una reverencia y se retiró. Damen apoyó las manos en la almena de piedra, imitando inconscientemente la pose de Laurent. La línea de su espalda era lo último que había visto antes de apoyar la palma de la mano en la puerta. El corazón le latía con fuerza. Quería crear una barrera que protegiese a Laurent de cualquiera que se entrometiese. Mantendría ese perímetro limpio, aunque eso significase vigilar aquellas almenas y patrullarlas personalmente. Sabía que después de tener tiempo a solas para pensar, el control volvía y la razón vencía. La parte de él que no quería derribar a Aymeric de un puñetazo reconocía que tanto George como Aymeric habían pasado un mal rato. Había sido un desastre innecesario si hubiesen mantenido las distancias. Amigos, había dicho en lo alto de las murallas. ¿Es eso lo que somos? Damen cerró los puños. Aymeric era un provocador empedernido y además era sumamente inoportuno. Llegó a los pies de la escalera y dio la misma orden a los soldados que había dado a Weimar para que vaciasen la zona. Pasaba mucho de la medianoche. Una sensación de cansancio y pesadez se apoderó de él y de repente se percató de que faltaban pocas horas para el amanecer. Los soldados empezaban a marcharse, vaciando el espacio a su alrededor. La idea de detenerse, de darse un momento para pensar, era terrible. Allí fuera no había nada, solo las últimas horas de oscuridad y la larga cabalgada del amanecer. Antes de darse cuenta, había agarrado a uno de los hombres por el brazo, impidiéndole seguir a otros. El hombre se detuvo. «¿Capitán?» «Cuida del príncipe», le ordenó. «Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Cuídalo». Era consciente de la incongruencia de sus palabras y de su agarre firme en el brazo del soldado. Cuando intentó retirar la mano, apretó con más fuerza. «Merece tu lealtad». «Sí, capitán». El hombre asintió con la cabeza y Damen lo observó subir por las escaleras en su lugar. Le llevó mucho tiempo terminar con sus preparativos y, después, encontró a un criado que lo llevó a sus aposentos. Tuvo que abrirse camino a través de los restos de la fiesta. Había copas de vino tiradas, Rochert roncaba y algunas sillas estaban volcadas tras alguna pelea o danza demasiado vigorosa. Sus aposentos eran excesivos, porque los venecianos eran siempre excesivos. A través de los arcos de la puerta veía por lo menos otros 2 aposentos con suelo de baldosas y cómodos divanes, típicos de Vere. Paseó la mirada por las ventanas arqueadas, por la mesa bien provista de vino y frutas, y por la cama, cubierta por sedas rosas que colgaban con pliegues y eran tan largas que cubrían el suelo. Ordenó al criado que se retirara. Las puertas se cerraron. Se sirvió una copa de vino en una jarra y se la bebió de un trago. Luego la dejó en la mesa y se apoyó en ella. Entonces se llevó la mano al hombro y soltó el distintivo de capitán. Las ventanas estaban abiertas. Era una cálida noche típica del sur. Había decoración veneciana por todas partes, desde las intrincadas celosías que cubrían las ventanas hasta las trenzas helicoidales que colgaban de las sábanas. Pero aquellos fuertes fronterizos tenían algunos toques del sur. Se veía en la forma de los arcos y en la disposición del espacio, abierto y sin biombos ni mamparas. Miró el distintivo en su mano. Su periodo como capitán de Laurent había sido corto. Una tarde, una noche. Durante ese tiempo habían ganado una batalla y tomado un fuerte. Parecía una locura poco probable que ahora tuviera aquella pieza de metal dorada de bordes afilados en la mano. Weimar era una buena lección hasta que Laurent reuniese a sus consejeros y encontrase un nuevo capitán. Eso sería lo primero que debía de hacer, consolidar su poder allí, en Ravenel. Como comandante, Laurent aún era inexperto, pero terminaría por convertirse en uno bueno. Encontraría su camino. Se transformaría en rey. Damen colocó la insignia en la mesa. Se dirigió hasta las ventanas y miró al exterior. Veía las antorchas en las murallas, donde el azul y el dorado habían sustituido los estandartes de Lord Towers. Towers, que había dudado, fue persuadido para entrar en la batalla por Guion. En su mente había imágenes que estarían siempre ligadas a aquella noche, estrellas brillantes sobre las murallas. Los disfraces y la armadura de Enguerrand.
un yelmo con una pluma larga y roja. Tierra, polvo, violencia y Towers, que luchó hasta que un momento lo cambió todo. Damianos, el matapríncipes. Tras él las puertas se cerraron. Se volvió y vio a Laurent. Sintió un vacío en el estómago. Fue un momento de conmoción y confusión. No esperaba ver al bereciano allí. Entonces todo se reanudó, y el tamaño y la opulencia de aquellos aposentos cobraron sentido. Laurent no era el intruso. Se encararon. El príncipe dio 4 pasos en el interior de la estancia y se detuvo. Una imagen vívida, vestida con un formidable traje con cordones y ajustado, con solo un adorno en el hombro que representaba su posición. Damen sintió que el corazón le latía con fuerza debido a la sorpresa, a estar en presencia de Laurent. «Disculpad», dijo. «Vuestros criados me han traído a los aposentos equivocados». «No ha sido así», respondió Laurent. Hubo una breve pausa. «Aymeric ha regresado a sus aposentos y está bajo vigilancia», informó Damen. Intentó emplear un tono normal. «No causará ningún problema más». «No quiero hablar de Aymeric», sentenció Laurent. «Ni de mi tío». El príncipe comenzó a acercarse. Damen era consciente de él, de la misma forma que era consciente de la insignia que había retirado como una pieza de armadura descartada demasiado pronto. «Sé que planeas partir mañana. Cruzarás la frontera y no volverás». «Dilo», ordenó Laurent. «Dilo». «Partiré mañana», confirmó Damen con tanta firmeza como pudo. «No regresaré». Ahogó un suspiro y sintió un dolor en el pecho. «Laurent, no me importa. Partirás mañana, pero ahora eres mío. Esta noche todavía eres mi esclavo». Damen escuchó las palabras, pero la conmoción que sintió al notar la mano de Laurent sobre él las absorbió. Un empujón hacia atrás. Sus piernas chocaron con la cama. El mundo dio un vuelco. Seda en la cama y luz rosada. Sintió la rodilla de Laurent junto a su muslo y su mano en el pecho. Yo creo que sí», dijo Laurent. Su chaqueta comenzó a abrirse bajo los dedos de Laurent. Se movía con seguridad y una parte oculta de la mente de Damen le advirtió. Un príncipe con habilidad de un criado, mejor de lo que él había sido, como si hubiese sido enseñado. «¿Qué hacéis?», le tembló la voz. «¿Qué hago? No eres muy observador». «No pensáis con claridad», dijo Damen. «Y aunque así fuese, no hacéis nada sin una docena de motivos». Laurent se quedó totalmente inmóvil. «¿De verdad? Debo de querer algo», contestó con delicadeza y una ligera amargura. «Laurent, te tomas demasiadas libertades. Nunca te he dado permiso para llamarme por mi nombre». «Alteza», respondió Damen, y las palabras se enrollaron en un modo equivocado en su boca. Necesitaba decir, no hagáis eso, pero no conseguía pensar en nada más allá de Laurent, que estaba increíblemente cerca. Notaba cada centímetro que separaba sus cuerpos. La proximidad de Laurent le provocaba una sensación ilícita y palpitante. Cerró los ojos y sintió el doloroso deseo de su cuerpo. «No creo que me queráis. Creo que solo deseáis que sienta esto». «Pues siéntelo», dijo Laurent, e introdujo la mano en el interior de la chaqueta abierta de Damen, más allá de su camisa, hasta su abdomen. En aquel momento no era posible hacer nada aparte de sentir la mano de Laurent sobre su piel. Se estremeció cuando notó su calidez por el ombligo y descendió. Era semiconsciente de las sábanas de seda arrugadas a su alrededor. Las rodillas y la otra mano de Laurent lo sujetaban como alfileres clavados en la seda. Se quitó la chaqueta y le desató la camisa. Deshizo el nudo de los pantalones, obedientes a los dedos de Laurent, y entonces se quedó completamente desnudo. Contempló el rostro de Laurent y vio, como si fuese la primera vez, la expresión en sus ojos. Advirtió su respiración levemente alterada. Observó la línea tensa de su espalda, la forma consciente en que erguía el cuerpo. Recordó esa línea en la torre, curvada sobre la mesa. «Veo que estás bien proporcionado», comentó Laurent. «Ya me habéis visto excitado antes», dijo Damen. «Y recuerdo lo que te gusta». Damen aferró su miembro y recogió la punta con el pulgar, empujándolo levemente para abajo. Todo su cuerpo se curvó. El agarre parecía más posesivo que una caricia. Laurent se acercó más y dejó que su pulgar trazase un pequeño círculo húmedo. «Esto te gustó también, con Ansel». «No fue Ansel», respondió Damen. Entonces añadió con crudeza y honestidad. «Erais solo vos, y lo sabéis». No quería pensar en Ansel. Su cuerpo se tensó como una correa demasiado tirante. Hizo lo que era natural para él, pero Laurent dijo no. No quería que lo tocase. Él usó la boca, contestó, casi de forma absurda, intentando desesperadamente distraer a Laurent y distraerse a sí mismo, luchando por mantenerse quieto encima de las sábanas. «Creo que a mí no me hace falta», respondió. El movimiento de la mano de Laurent era como el deslizar de sus palabras, como todas las discusiones frustrantes que ya habían mantenido, llenas de obstáculos. Sentía la tensión en él, tan fuerte como los latidos de su corazón. El príncipe mantuvo su mal humor previo en su interior, contenido, y lo convirtió en otra cosa.
Luchó contra esa sensación a medida que se erguía en su interior, intentando agarrarse a las sedas por encima de su cabeza, pero la mano libre de Laurent impidió ese movimiento, empujándolo hacia abajo. Lo dominaba con calidez e insistencia. Quedó atrapado de forma inesperada en su mirada y percibió, en un torbellino confuso, a Laurent completamente vestido encima de él. Un príncipe con sus mejores galas y las botas engrasadas a los lados de los muslos de Damen. Incluso cuando sintió que el primer temblor recorría su cuerpo, el ambiente ya había cambiado. Había demasiadas cosas que los unían. De repente tuvo la sensación de que debía desviar los ojos, que debía parar o volverse, pero no lo conseguía. Los ojos de Laurent estaban oscurecidos, muy abiertos, y por un momento pareció que no miraban a ninguna parte. Sintió que el príncipe reculaba, se apartaba, se cerraba en banda. Intentó, aunque sin éxito total, retirarse rápidamente y con tranquilidad. «Adecuado», dijo Laurent. Con la respiración jadeante, aún temblorosa por el clímax, Damen empujó hacia arriba. Querían contemplar la expresión de Laurent antes de que se desvaneciera. Damen le agarró las muñecas, sintió los huesos finos y su pulso antes de que Laurent consiguiese levantarse de la cama. «Besadme», dijo Damen. Su voz sonaba ronca debido al placer que ansiaba compartir. Sintió que el calor le recorría la piel. Se había erguido, de modo que su cuerpo hacía una curva y sus machacados abdominales estaban tensos. Laurent lo recorrió con la mirada instintivamente hasta encontrarse con sus ojos. Ya había agarrado a Laurent de la muñeca antes, para protegerse de un golpe, de un cuchillazo. Lo sostuvo. Sentía la voluntad desesperada de recular. También percibía otra cosa. Laurent se mantenía apartado, como si después de terminar no supiese qué hacer. «Besadme», repitió. Con los ojos oscuros, Laurent se mantenía en el sitio como si empujase una barrera. La tensión de su cuerpo aún le urgía que huyese, y Damen notó la conmoción en todo el cuerpo cuando Laurent bajó la mirada a su boca. Cerró los ojos cuando se dio cuenta de que Laurent iba a obedecerlo y se mantuvo inmóvil. Le besó, con los labios levemente separados, como si no tuviese conciencia de lo que le estaba pidiendo, y Damen le correspondió con cuidado. Solo pensar en que la pasión del beso aumentaría hacía que se mareara. Se apartó antes de que eso ocurriese, solo lo bastante como para ver cómo abría los ojos. El corazón le latía con fuerza. Por un momento, aquella mirada pareció un beso, un intercambio en el cual los límites de esa intimidad se confundían. Se acercó lentamente, inclinó la mandíbula de Laurent con los dedos y lo besó con delicadeza en el cuello. No era lo que Laurent esperaba. Sintió una leve sorpresa y la forma en que se contuvo, como si no entendiese por qué Damen quería hacer aquello, pero entonces notó el momento en el que la sorpresa se transformó en algo distinto. Damen se permitió el pequeño placer de enterrar el rostro en su cuello. El pulso del príncipe bereciano se aceleró bajo sus labios. Esa vez, cuando reculó, ninguno de los dos se apartó por completo. Alzó la otra mano para acariciarle la cara y deslizó sus dedos por su cabellera, maravillado por el tacto de su pelo dorado. Entonces, agarró la cabeza de Laurent delicadamente entre las manos y le dio el beso que deseaba, largo, lento y profundo. La boca de Laurent se abrió cuando sintió la suya. Damen no consiguió contener el torrente de calor que se expandió por su cuerpo al notar la lengua de Laurent deslizándose en su boca. Se estaban besando. Lo sintió en el cuerpo, como un temblor que no podía detener. Fue vencido por la fuerza de todo lo que quería y cerró los ojos. Pasó la mano por el cuerpo de Laurent y notó los pliegues de su chaqueta. Él estaba desnudo, mientras que Laurent estaba total e inmaculadamente vestido. Laurent siempre tenía cuidado, desde aquel primer desnudo portentoso en los baños de palacio, de no quitarse toda la ropa delante de él, pero recordaba su apariencia, el equilibrio arrogante de sus proporciones, la caída del agua traslúcida sobre su piel blanca. En ese momento no lo había apreciado. En palacio no se había dado cuenta de lo raro que era que Laurent no vistiera un traje completo e impecable delante de alguien. Ahora lo sabía. Pensó en el criado que había visto cuidando a Laurent tiempo atrás y lo poco que le había gustado. Llevó el dedo al cordón que cerraba el cuello de la chaqueta de Laurent. Había sido entrenado para hacerlo. Conocía todos los complejos nudos que existían. Una rendija se abrió y se alargó, y sus dedos ascendieron por la línea fina de su clavícula, que quedó a la vista. Tenía la piel tan pálida que las venas de su cuello eran azules, como las vetas en el mármol, y como todas las sedas y tiendas, los toldos sombreados, los cuellos altos, su delicadeza pura había sido preservada incluso a lo largo de un mes de marcha, en comparación con su propia piel, oscurecida por el sol, que parecía marrón como una nuez. Respiraban al unísono. Laurent estaba inmóvil. Cuando Damen le abrió la chaqueta, el príncipe arqueó el pecho por debajo de la fina camisa blanca. Las manos de Damen alisaron las líneas de la prenda y entonces las abrió también. Los pezones de Laurent estaban duros y erizados. Era el primer indicio tangible de deseo, y Damen tuvo la loca sensación de gratificación. Sus ojos se dirigieron a los de Laurent. «¿Creías que era de piedra?», preguntó el príncipe. No consiguió detener el placer que sintió con eso. «Nada que no queráis», contestó. «¿Crees que no quiero?».
Al ver la expresión de los ojos de Loren, Damen lo empujó deliberadamente para atrás sobre las sábanas. Se miraban el uno al otro. Laurent estaba tumbado de espaldas, ligeramente despeinado, con una pierna alzada y apartada hacia un lado, todavía calzando su bota inmaculada. Damen quería recorrer su pecho con la mano, sujetarle las muñecas sobre el colchón, besarlo. Cerró los ojos e invocó un esfuerzo heroico de contención. Entonces los abrió. Laurent llevó perezosamente la mano al lugar exacto encima de su cabeza donde Damen podría haberla agarrado y lo miró a través de sus pestañas. «¿Te gusta ponerte arriba, no?» «Sí». Y nunca le había gustado tanto como en aquel momento. Tener a Laurent debajo de él era embriagador. No consiguió evitar pasar la mano por su duro abdomen, por los movimientos controlados de su respiración. Llegó a la línea delicada del vello y la tocó con la punta de los dedos. Ahora, sus dedos descansaban donde la línea desaparecía por debajo de lazos simétricos. Levantó la mirada de nuevo. De repente, Laurent lo empujó hacia atrás con un ímpetu inesperado y Damen cayó al suelo entre sus piernas. Le faltaba el aliento. El príncipe apoyó la bota contra su pecho, hizo fuerza y no la quitó de su posición para mantenerlo en el sitio. La presión que hacía con el pie era un aviso para que no se acercara. La excitación que sintió con eso debió reflejarse en sus ojos. ¿Y bien?, preguntó Laurent. Era una orden, no un aviso. De repente quedó claro lo que Laurent esperaba. Damen rodeó la pantorrilla de Laurent con una de las manos, colocó la otra en el talón de la bota y tiró de ella. Cuando la bota cayó al suelo junto a la cama, Laurent hizo lo mismo con el otro pie. Salió con tanta firmeza como la primera. Veía los movimientos de la respiración de Laurent cerca de su cadera. A pesar del tono calmo, era consciente de lo mucho que se contenía al permitir que lo tocase. La tensión aún relucía en su cuerpo, como el brillo del filo de un cuchillo que lo cortaría si lo tocase de manera equivocada. De repente empezó a temblar al pensar en todo lo que quería. Los impulsos que sentía y que se contraponían lo mareaban. Quería ser delicado, quería apretar con más fuerza. Se estaban besando otra vez, y Damen no podía parar de tocarlo, no conseguía impedir que sus manos se moviesen lentamente por la piel de Laurent. Durante un momento de descanso, se acariciaron, y Damen lo besó de un modo más delicado, con más dulzura. Las costuras y lazos cruzados eran distintos bajo sus dedos. Introdujo el dedo entre los nudos de la tela y sintió que el lazo se deshacía lentamente, volviéndose más largo a medida que se aproximaba al punto más alto. Al sentir una súbita necesidad, Damen se alejó y descendió, y Laurent lo medio siguió, apoyándose sobre un brazo, sin saber con certeza, tal vez, el propósito de aquel desvío, hasta el momento en el que Laurent agarró la tela con los dedos y tiró de ella hasta la mitad del muslo, cada vez más abajo. Siguió, y finalmente le quitó los pantalones. Entonces, rozó el muslo de Laurent con la mano y notó que se tensaba. Al llegar a la unión entre la pierna y la cadera, le tocó el miembro con el pulgar y sintió el pulso acelerado bajo la piel finísima. Damen se permitió experimentar lo embriagadora que le resultaba la idea de que Laurent, que siempre se contenía, deseara que sintiera su sabor salado en la boca. Lo tocó con la mano y se encontró con la textura similar a la seda caliente. Laurent se había incorporado. La chaqueta y la camisa le colgaban de los codos y apoyaba los brazos medio restringidos detrás de la espalda. «No te voy a recompensar». Damen alzó los ojos. «¿Cómo?» «No te voy a hacer eso a ti», remarcó Laurent. «¿Es que os da miedo?» «¿Quieres que te la chupe?», preguntó Laurent con precisión. «Porque no planeo hacerlo. Si estás procediendo con expectativa de reciprocidad, entonces es mejor que sepas que aquello era demasiado enrevesado para ser una conversación de cama». Damen lo escuchó, satisfecho de que no hubiera ninguna objeción real en todo aquel parloteo, y entonces lo envolvió con la boca. A pesar de toda su aparente experiencia, Laurent reaccionó inocentemente a aquel placer. Soltó un leve sonido de sorpresa, y su cuerpo se removió en torno al lugar al cual Damen estaba dando atención. Damen lo mantuvo en el sitio, le puso las manos en la cadera y se permitió saborear los movimientos y los empujones delicados e impotentes de Laurent, su sorpresa y el esfuerzo que hizo por reprimirse mientras intentaba controlar su respiración. Él quería aquello, quería cada respiración contenida. Era consciente de su propia excitación, casi olvidada y apretada contra las sábanas. Llegó a la cabeza y trazó círculos con la lengua, tan satisfecho con la experiencia que siguió chupando antes de bajar otra vez. Laurent era fácilmente el amante más controlado que Damen había llevado a la cama. Los movimientos de cabeza, los gritos y los sonidos fáciles y desatados de antiguos amantes eran, en Laurent, un simple temblor o una leve alteración en la respiración. Y, aún así, Damen estaba complacido con cada reacción, con la tensión de su vientre y el leve temblor de sus muslos. Podía sentir el ciclo de reacción y represión de Laurent bajo él a medida que la pasión se acumulaba en las líneas del cuerpo de Laurent. Lo sintió retraerse. Con el aumento del ritmo, el cuerpo de Laurent se tensó y reprimió sus respuestas.
Al alzar la mirada, vio que tenía las manos cerradas en puños sobre las sábanas, los ojos cerrados y la cabeza vuelta a un lado. Laurent, en el límite del placer, contenía su clímax por pura fuerza de voluntad. Damen se apartó y se irguió para examinarle el rostro. Su cuerpo, totalmente liso, apenas ocupaba un cuarto de atención cuando los ojos de Laurent se abrieron. Después de un largo momento, Laurent confesó con honestidad dolorosa: me resulta difícil perder el control. No me digáis, respondió Damen. Hubo una pausa prolongada. Luego, Laurent añadió: ¿Quieres tomarme como un hombre toma a un niño? Como un hombre toma a un hombre, dijo Damen. Quiero tener placer con vos y daros placer con mi cuerpo. Hablaba con sinceridad y delicadeza. Quiero correrme dentro de vos. Las palabras eran intensas, al igual que aquella sensación dentro de él. Quiero que os corréis en mis brazos. Haces que parezca sencillo. Es sencillo. Laurent apretó los dientes y la forma de su boca cambió. Imagino que es más sencillo ser el hombre que darse la vuelta. Entonces, habladme de vuestro placer. ¿Creéis que simplemente voy a giraros y montaros? Sintió que reaccionaría al oír esas palabras y la realización se abrió paso en su interior, como algo tangible transmitido por el aire. ¿Es eso lo que queréis?, dijo. Las palabras se desvanecieron entre ellos. La respiración de Laurent era jadeante. Tenía el rostro colorado y cerraba los ojos como si quisiese bloquear el mundo. Quiero, dijo Laurent. Quiero que sea sencillo. Volveos, exigió Damen. La orden emergió de él, con un dominio bajo y delicado, lleno de certeza. Laurent volvió a cerrar los ojos, como si estuviese decidiéndose. Luego actuó. En un movimiento suave y experto, Laurent se dio la vuelta y ofreció a Damen la curva limpia de su espalda y de sus nalgas, que se elevaban a medida que sus muslos se separaban. Damen no estaba preparado para eso, para verlo exhibirse de ese modo y admirar cómo estiraba su cuerpo centelleante. No era nada de lo que había pensado que Laurent haría. Deseaba estar allí, esperaba, aunque apenas se había permitido tener esa esperanza, que ambos desearan que estuviese allí. Pero las palabras que había usado como preludio los habían llevado allí antes de que estuviese listo. De repente se sintió nervioso, inexperto, como no se sentía desde que tenía 13 años, sin saber con certeza lo que pasaría después de ese momento y deseando ser digno de él. Llevó la mano delicadamente hasta el costado de Laurent y su respiración se volvió irregular. Podía sentir la incomodidad que recorría el cuerpo de Laurent. «Estáis muy tenso. ¿Seguro que ya habéis hecho esto antes?» «Sí», dijo Laurent. La afirmación sonó extraña. «Esto», insistió Damen, posando la mano donde dejaba claro a lo que se refería. «Sí», repitió. «Pero no fue... ¿Quieres dejar de hablar de eso?» Las palabras salieron con dificultad. Damen rozaba la espalda de Laurent con la mano y le acariciaba y le besaba la nuca, con la cabeza inclinada sobre ella, pero alzó la cabeza cuando oyó su petición. Delicadamente, pero con firmeza, giró a Laurent y lo miró. Expuesto debajo de él, estaba colorado y tenía la respiración entrecortada. En sus ojos relucientes había una irritación desesperada que ocultaba algo más. Aún así, la excitación evidente de Laurent era caliente y dura, como lo había estado en su boca. A pesar de toda esa tensión nerviosa y bizarra, Laurent estaba indiscutiblemente ávido de contacto físico. Damen buscó sus ojos azules. «Sois muy terco, ¿no?», dijo Damen con delicadeza mientras le acariciaba el rostro con el pulgar. «Fóllame», ordenó. «Quiero hacerlo», respondió. «¿Me dejaréis?». Habló en voz baja y esperó mientras Laurent cerraba los ojos de nuevo y tensaba la mandíbula. La idea de ser follado lo había dejado claramente enloquecido, pero el deseo competía con algún tipo de rebuscada objeción mental que, según creía Damen, precisaba ser dispensada. «Te estoy dejando», dijo Laurent, haciendo un esfuerzo por hablar. «¿Quieres hacerlo ya?». Sus ojos se abrieron y se encontraron con los de Damen, y esa vez fue él quien esperó, con el rostro colorado ante el silencio que provocaron sus palabras. En la mirada de Laurent, la impaciencia y la tensión se sobreponían a algo inesperadamente joven y vulnerable. El corazón de Damen parecía expuesto, fuera del pecho. Deslizó la mano por todo el brazo de Laurent hasta donde estaba estirado por encima de su cabeza y, después de agarrarle la mano, la giró y apretó la palma contra la suya. El beso fue lento y deliberado. Podía sentir el leve estremecimiento del cuerpo de Laurent mientras su boca se abría. Le temblaba la mano. Se apartó lo justo y necesario para mirar de nuevo a Laurent, buscando consentimiento. Lo encontró, junto con un nuevo destello de tensión. La tensión, entendió él, que era parte de aquello. Entonces sintió que Laurent apretaba un frasco de cristal en la mano. Respirar resultaba difícil. No podía mirar a nada excepto a Laurent, los dos allí, sin nada entre ellos y Laurent permitiéndolo. Lo penetró con un dedo. Estaba muy apretado. Lo movió delante y atrás, despacio. Observó el rostro de Laurent, el leve rubor, los pequeños cambios en su expresión, los ojos grandes y oscuros. Era intensamente privado. La piel de Damen parecía demasiado caliente,
demasiado tensa. Lo que había imaginado que podía pasar en la cama con Laurent no había pasado de la ternura sufrida, que ahora encontraba expresión física. La realidad era diferente, Laurent era diferente. Nunca creyó que podía ser de aquel modo, delicado, silencioso y extremadamente personal. Sintió el calor del aceite, los movimientos pequeños e impotentes de Laurent y la sensación imposible de su cuerpo comenzando a abrirse. Creyó que Laurent podría oír los latidos desbocados de su corazón. Ahora se estaban besando, con besos lentos e íntimos. Sus cuerpos estaban completamente alineados y los brazos de Laurent le envolvían el cuello. Damen pasó el brazo libre por debajo de él y acarició con la mano las curvas tensas de su espalda. Notó que estiraba una pierna, el roce de la parte interna y caliente del muslo de Laurent, la presión del talón en su espalda. Creyó que podía hacerlo de esa forma, seducir a Laurent con la boca y las manos, darle eso. Damen sintió presión en sus dedos resbaladizos y calientes. Era imposible que pudiese introducirse en él, aunque no podía dejar de pensar en ello. Cerró los ojos y acarició el sitio donde debían enlazarse, encajarse. «Necesito entrar en vos», declaró, y su voz sonó ronca por el deseo y el esfuerzo de la contención. Laurent se tensó todavía más y advirtió que intentaba relajarse cuando respondió «sí». La emoción le invadió el pecho. Tenía permiso para hacerlo. Todo el roce de piel contra piel parecía demasiado íntimo y sensual, aunque así se sentirían más cercanos. Laurent iba a dejar que lo penetrase, dentro de él. El pensamiento volvió a él una vez más. Estaba pasando, y él no conseguía pensar en nada que no fuese a introducirse lentamente en su cuerpo. Laurent soltó un grito, y su mundo se transformó en una serie de impresiones fragmentadas. Cuando la cabeza del miembro de Damen penetró su resbaladizo calor, la respuesta de Laurent fue simultánea. Un temblor, el movimiento de sus bíceps, su rostro colorado, su cabello rubio medio alborotado. «Sois mío», quería decirle, pero no podía. Laurent no le pertenecía. Aquello era algo que solo podía tener una vez. Le dolía el pecho. Cerró los ojos y se obligó a sentir aquellas embestidas lentas y cortas. Todo lo que podía permitirse era aquel vaivén, su única excusa frente al instinto de entrar hasta el fondo, más hondo de lo que jamás había estado. Quería quedarse en el interior de Laurent y aferrarse a él para siempre. «Laurent», susurró mientras se hacía pedazos. «Para conseguir lo que queréis, tenéis que saber exactamente a cuánto estáis dispuesto a renunciar. Nunca quiso tanto algo ni lo tuvo entre las manos sabiendo que al día siguiente ya no estaría allí, que lo cambiaría por los peñascos altos de Íos y el futuro incierto que lo esperaba al otro lado de la frontera, por la oportunidad de alzarse ante su hermano y pedirle todas las respuestas que ya no parecían tan importantes. Era un reino, o eso, más hondo. Era el impulso arrollador, pero luchó contra él. Luchó por contenerse, aunque su cuerpo estuviese encontrando su propio ritmo, sus brazos envolvieran el pecho de Laurent y sus labios encontraran su cuello. Deseaba con los ojos cerrados tenerlo lo más cerca posible. «Laurent», repitió. Estaba completamente dentro. Cada movimiento lo acercaba a un final latente y, aún así, quería enterrarse todavía más en él. Todo el peso de su cuerpo estaba sobre Laurent, todo su miembro se movía dentro de él y percibía aquello con todos sus sentidos. El sonido confuso que hizo Laurent, nuevo y dulcemente articulado, el rubor de su rostro, la leve inclinación de su cabeza. La visión y el sonido se mezclaba con la presión caliente del interior del cuerpo de Laurent, con su pulso y el temblor de sus músculos. Tuvo una visión repentina y arrolladora de cómo podía ser aquello si ese fuese un mundo en el que tuviesen tiempo. No había prisa ni punto final, solo una delicada sucesión de días juntos, haciendo el amor lentamente durante mucho tiempo y pasando las horas dentro de él. «No puedo, necesito», dijo en su idioma. A lo lejos oyó a Laurent responder en bereciano. Sintió los temblores pulsantes de su cuerpo y el primer hilillo húmedo y caliente como la sangre. Laurent se corrió debajo de él, y Damen intentó disfrutar de todo aquello, aferrarse al momento, pero su cuerpo estaba demasiado cerca de la liberación. Hizo lo que Laurent le pidió con voz entrecortada y se dejó llevar dentro de él.